Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro nuevo en Power Tip. En el día de hoy nos toca trabajar con pureza de picos. Lo que voy a hacer es una explicación muy resumida y muy simple de lo que significa el cálculo de homogeneidad espectral en Empower. La realidad es que me vienen preguntando de hace tiempo de cómo realizarlo, me parecía interesante hacer un video, pero si me tengo que poner específico en cómo realizar todos los cálculos y qué significa cada una de las opciones, me llevaría mucho tiempo y tendría que dividirlo en muchos videos. Así que preferí resumirlo en un video simple que obtenga el cálculo de homogeneidad espectral de manera básica y después, bueno, ofrecerles el curso que se realiza en Amico Sistemas de Forma Virtual de Arreglo de Diodos, donde sí trabajamos de forma detallada y precisa en cada una de esas opciones. Acá tengo un cromatograma producto de una adquisición en 3 dimensiones. Se extrajo un cromatograma a 254 nanómetros y se aplicó un método de procesamiento donde tengo dos picos integrados. Acá tengo los espectros correspondientes a cada uno de los picos. Si yo quiero calcular la pureza de pico, tengo que ir a Window, Processing Method y acceder a la pestaña de Purity. Y acá están las opciones que tenemos que configurar. Cada una de las opciones cumple un rol sumamente importante para la precisión del cálculo. Recuerden de que si colocamos un valor incorrecto en alguna de estas opciones, probablemente tengamos falsos positivos o todo lo contrario, falsos negativos, lo cual sería más grave aún. Vamos a comenzar con el primer parámetro, el de los límites de longitudes de onda. Acá vamos a establecer el rango de longitudes de onda que se va a utilizar para el cálculo de homogeneidad espectral. Algunos preferirían utilizar un rango que evite las longitudes de onda más bajas, donde hay mayor ruido. Otros preferirían agregarlo para tener un cálculo más preciso. Lo dejo a criterio de cada uno. Yo voy a utilizar un rango de 200 a 350 nanómetros. Luego tenemos que elegir el intervalo de ruido. Esto es bastante importante entender que tenemos que elegir un segmento del cromatograma donde tengamos el menor nivel de ruido posible, pero lo que hay que tener en cuenta es que no es en el cromatograma que extrajimos nosotros, en la longitud de onda que extrajimos, sino que es en todas las longitudes de onda de rango. O sea, yo tendría que verificar que en todas las longitudes de onda del rango donde voy a calcular la pureza de pico no tenga ruido en ese segmento que yo elegí, en este caso de los 3 minutos a los 3,5 minutos. ¿De qué manera puedo hacer eso? Bueno, moviendo este cursor, ir viendo las distintas longitudes de onda y ver si hay algún pico o si el ruido empeora en alguna de ellas, o extrayendo mejor dicho, el gráfico de Maxplot, que también me permite ver la máxima absorbancia a todas las longitudes de onda en un solo gráfico. Por último, una vez que configuramos esto de manera correcta, habilitamos el cálculo de pureza, elegimos la región del pico donde vamos a calcular la pureza. Si vamos a ser precisos, deberíamos elegir el 100%, y luego viene la parte del cálculo más criteriosa, vamos a decir, justamente que tengo la palabra criteria, threshold criteria, donde tenemos que elegir cómo vamos a calcular el valor de threshold, el ángulo de threshold. Las opciones que tenemos es automático, eligiendo la absorbancia del solvente y el ruido electrónico del detector, o una de esas dos. La más correcta es elegir noise más solvent, pero debemos calcular el ángulo del solvente, que es un cálculo un poco complejo y en el cual nos adentramos más a fondo en el curso de Empower. Si no sabemos cómo calcular el ángulo de solvente, lo que yo les recomiendo es utilizar el cálculo de alto threshold, donde Empower va a calcular el ángulo de solvente utilizando el segmento de ruido de forma automática. No es tan preciso como utilizar Noise Solvent, pero va a evitar muchos errores si es que no conocen el ángulo de solvente ustedes. Por último está la opción de Purity Passes. Voy a hacer una explicación muy breve y resumida de cuál es la función de esta opción, pero principalmente vamos a decir de que si nosotros elegimos la opción 2 de Purity Passes,
El Empower va a calcular la homogeneidad espectral. Supongamos que la homogeneidad espectral encuentra en una región del pico a una impureza. Lo que hace Empower en el segundo cálculo, porque si elegimos la opción 2 va a calcular nuevamente la homogeneidad espectral, y lo que va a hacer es de forma burda vamos a decir que Empower va a eliminar esa región del pico del cálculo de homogeneidad espectral y va a volver a realizar el cálculo, y puede que aparezca una impureza en otra región del pico. Lo que tendríamos que hacer en caso de que suceda eso, tendríamos que elegir la opción 3 para que Empower vuelva a calcular, y bueno, quizás tendríamos un indicio de esta manera, en caso de que depuro en la tercera medición, de que tendríamos un indicio de que existirían, podemos decir todo en potencial, dos impurezas. En este caso voy a elegir la opción 1, voy a volver a la ventana de Main Window, voy a aplicar con los parámetros de Integrate y Quantitate, y voy a mirar las columnas de Purity Angle y Purity Threshold, y debo verificar que el ángulo de threshold sea mayor que el ángulo de pureza. Si el ángulo de threshold es mayor al de pureza, entonces es un indicio de homogeneidad espectral, que no significa que los picos sean puros, pero es un indicio de pureza. Por último, puedo verificar con más detalle yendo a Window Results y accediendo al Purity Plot el gráfico de pureza, donde puedo ver en qué región el ángulo de pureza es mayor a la de threshold, con lo cual yo podría interpretar que quizás en esta región podría existir una impureza en caso de que los ángulos de Purity sea mayor al de Purity Threshold, y tenga que revisar, identificar, interpretar en qué lugar del pico se encontraría la impureza teórica. Bueno, esto es una explicación muy breve de cómo realizar la pureza de pico. De nuevo les recomiendo que tomen el curso de arreglo de diodos que se dicta de manera virtual en D'Amico Sistemas. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.